Hola, mi nombre es María Joaquina Jiménez Sánchez y yo voy a hablar sobre la novela de Jorge Ibargüengoitia, Dos crímenes. Bueno, ¿quién es Jorge Ibargüengoitia? Jorge Ibargüengoitia fue un dramaturgo, escritor, narrador y ensayista. Jorge Ibargüengoitia estudió arte dramático. La maestría en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudió teatro en Nueva York. Y bueno, también fue becado por la Fundación de Rockefeller. Jorge Ibargüengoitia nació en Guanajuato el 22 de enero de 1928 y falleció en Madrid, España, el 27 de noviembre de 1983 en un accidente de avión. La noticia dice que el avión estaba fallando el motor derecho. El avión era colombiano. Cayó y chocó con un promontorio. Esto hizo a que se incendiara. Bueno, ¿qué es un promontorio? Un promontorio es una masa que sobresale de la tierra y también es ahí en donde hay mucha agua. Bueno, Jorge Ibargüengoitia fue muy reconocido por su humor crítico. Él fue director en la Universidad de Verano de Guanajuato y fue profesor en el Summer Institute de la Universidad Bradley. Y también él hacía cuentos, novelas, hacía ensayos y también publicó periódicos y revistas. Incluso él trabajó o colaboró con una revista sobre México, era de la Universidad de México. Bueno, ahora sí, la novela Dos crímenes. Esta novela fue la quinta novela que escribió Jorge Ibargüengoitia y él decía que fue una de las novelas que más le costó escribir, no por el hecho de la trama, sino que se apegó mucho a la historia. También tenemos que mencionar que Jorge Ibargüengoitia, sus novelas más populares fueron Las Muertas, Los Relámpagos de Agosto, Dos crímenes, La ley de Herodes, Sálvese quien pueda e Instrucciones para vivir en México. Ahora sí, comenzando con Dos crímenes, la novela que escogí y leí y me encantó. Bueno, esta novela comienza con la narración de uno de los dos personajes principales, que son dos, es Marcos y la Chamuca. Marcos y la Chamuca son una pareja. No están casados, pero viven juntos. Bueno, ¿cómo comienza la novela? La novela comienza con que Marcos dice que se celebra para ellos ese día y comenta que es el aniversario de él y la Chamuca, pero no un aniversario de bodas, porque no están casados, sino que solo viven juntos, pero son pareja. Era el quinto aniversario de que la Chamuca se le entregó a Marcos. Y menciona el lugar que fue en el cubículo de planeaciones. Hacen una pequeña fiesta, todo comienza así, porque, bueno, la trama del libro, el inicio que nos lleva al desarrollo, comienza con esta celebración de su quinto aniversario. Bueno, invitan a sus amigos, que eran como 5, una reunión tranquila para convivir en su departamento de Marcos y la Chamuca. Estaban conviviendo, pero uno de sus amigos lleva a alguien extraño, el ambiente se pone un poco incómodo. Y habían tamales, estaban cenando cuando tocan la puerta. Y bueno, Marcos hizo esto, se levantó y pensó que eran los vecinos diciendo que le bajaran tantito su relajo porque ya era muy tarde. Pero se llevó la sorpresa de que era amigo conocido porque no se llevaba con todos, pero todos lo conocían. Este amigo se llama Evodio. Él llegó y le preguntó, ¿están haciendo una fiesta? Y pues obviamente Marcos le dijo que sí y le ofreció pasar. Pero él notó muy serio a Evodio y él le dijo,
¿puedo quedarme una noche en tu casa a dormir? Entonces Marcos aceptó y bueno, aquí dice en la novela que él pensó que se había peleado con su esposa. Entonces lo dejó pasar, cenó. Llegó el momento en el que todos se fueron a sus casas y pues obviamente solo se quedó la Chamuca, Marcos y Evodio. La Chamuca y Marcos se fueron a dormir y le dijeron a Evodio que se quedara en el sofá de la sala. Bueno, la Chamuca se enojó con Marcos, pero bueno, eso pasó solo esa noche y después al día siguiente, cuando se tenían que ir a trabajar, le deja, bueno, como notaron que Evodio estaba descansando, le dejaron una nota en donde decía que buenos días, Evodio, nos tenemos que ir a trabajar, pero hay algo en el refri por si gustas desayunar. Y pues ya, se despidieron en sí, como diciéndole que ya se fuera. Y pues bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Llegaron, bueno, fueron a desayunar, llegaron a su trabajo porque trabajaban en el mismo lugar. Y en eso, en el desayuno, Marcos lee el periódico, en donde menciona el periódico que hubo un incendio en una fábrica llamada El Globo. Bueno, ya llegan a su trabajo y la encargada ahora sí del edificio en donde vivían le marca a Marcos y le informa que la policía está buscando a Marcos y a la Chamuca, a más que nada a a las personas que viven en ese departamento, en donde claramente estaba Evodio. Obviamente ellos tenían algunos antecedentes penales, no eran graves, por decirlo así, pero bueno, aquí menciona que ellos se asustaron y lo primero que pensaron fue en escapar e irse. Entonces lo que hizo Marcos fue avisarle a la Chamuca, sacaron todos sus papeles de su trabajo, se fueron, esto menciona que a un pocho, y vieron incluso a la policía, pero tan nerviosos que estaban, obviamente sospechaban de todos. Entonces crearon un plan, que era que la Chamuca se iba a ir con su tía, para que, bueno, ahora sí para que se separaran y juntaran, bueno, el plan en sí fue que se separaran, juntaran dinero para después reencontrarse y poder irse. Para esto la Chamuca, como dije, se fue con su tía y Marcos tenía un tío rico, millonario, aquí menciona el pueblo, Muérdago, que bueno, en sí este pueblo no sí es real, pero es parte ficticio, pero se encuentra en Guanajuato. Porque otra cosa que no mencioné fue que Jorge también era reconocido que Jorge Ibargüengoitia y Guanajuato eran uno mismo. Bueno, retomando esto, bueno, y Marcos decide ir con su tío Ramón, que era millonario, era el más millonario de ese pueblo. Entonces se separan y Ramón llega al pueblo. Aquí se centran en Ramón. Ramón llega al pueblo, ve la casa de su tío, pero se encuentra a alguien. Y esta persona era su prima, en la cual le dijo, no lo reconoció, y le dijo, soy Marcos. Y fue que ella se acordó. Pero le dijo que su tío estaba muy mal y que no lo podía ver, como negándole el acceso a ver a su tío. Para esto, Marcos se encontró a alguien de la farmacia llamado Don Pepe, que le ayudó bastantísimo. Le dio, ahora sí que posada. Y bueno, Don Pepe vivía con su esposa Jacinta. Lo atendieron, le dieron cama, pero aquí entra la duda de Don Pepe. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste después de tantos años? A lo que Marcos dice que tuvo que mentir, pues sí, no quiso mencionar a la Chamuca, pero comentó que iba por un proyecto. Esto fue el inicio también de el segundo crimen. Bueno, mencionaba que fue porque él era minero, se encargaba de las construcciones
y que iba en busca de una piedra, de un mineral que se encontraba en una de las minas justamente de ese pueblo. Bueno, cuando don Pepe le pregunta, como ya dije, era porque buscaban un mineral llamado cruelita y que solo estaba en una mina de muérdago. Entonces, aquí llega la pregunta de don Pepe y le dice, ¿y cuánto costará eso? Entonces, Marcos procede a decirle que aproximadamente 1,000,000 de pesos. Entonces, bueno, en sí se basa en que don Pepe lleva a Marcos a conocer a su tío, o bueno, dejar ingresarlo primero a la casa porque no lo dejaban entrar. Para esto Marcos se rasuró la barba porque dice que tenía la barba muy larga, muy larga, muy larga y no se veía decente. Entonces ya se la rasuró la barba y en eso fue a la casa de su tío. Su tío lo reconoció, lo abrazó y le dijo, ¿y a qué vienes? A lo cual nuevamente, o bueno, le dijo, ¿qué te trae aquí? A lo cual nuevamente Marcos le comentó lo mismo que le dijo a don Pepe sobre que venía por un negocio y nunca mencionó a la chamuca y que iba en busca de Criolita, pero no podía decir en dónde estaba la Criolita porque era secreto y que ocupaba 1,000,000 de pesos. Pues su tío ya estaba bastante delicado, le habían dado solamente un año más de vida, entonces su tío se animó y aceptó. Para esto, en esa casa vivían los primos que eran hijos de su, de su, era su prima, pero también era como su tía, estaba un poco revuelta esa parte, pero el esposo era gringo. Entonces le tenían como que vivían ahí más que nada por la herencia que ya iba a dejar don Ramón, porque era el más millonario del pueblo. Entonces empezaron a tener conflictos. Bueno, el chiste de esto es que van hacia la mina y pues obviamente Marcos pues no encuentra la criolita porque era falso. Gastaron en las constructoras, en todo, pero pues no encontraron nada. Y el día en el que Marcos decide pues decirle a su tío, ¿sabes qué? Es que no hay criolita, ese día su tío fallece. Y bueno, el motivo fue envenenamiento, que este es parte también del segundo crimen. Y pues bueno, esta novela fue muy, muy interesante. No puedo contar lo que sigue, pero bueno, en sí, Marcos vuelve a reencontrarse con la chava. Y pues envenenaron a su tío, pero también a Marcos. Al final no se sabe quién fue, pero creo que lo importante que dan a entender de la novela fue que Marcos y la chamuca se reencontraron. Pues bueno, el fragmento que a mí me llamó mucho la atención fue el siguiente. Bueno, este fue justamente cuando le informaron a Marcos que la policía los estaba buscando. Más que nada ellos ya habían formado esta relación bonita y pues bueno, esto dice así. Pues bueno, dice, así acabó esa parte de mi vida. Ni por un momento me pasó por la cabeza, ni por la de la chamuca tampoco. La idea de que si uno es inocente no tiene nada que temer. Como digo, esa fue la parte en la que se separan y deciden irse, bueno, la chamuca a Jerez y Marcos a Muérdago. Bueno, en conclusión de esta reseña, que recordemos la novela Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. La verdad, mi conclusión es que el libro vale la pena leerlo, la novela está muy interesante, es bastante interesante porque comienzas a leer que escaparon sobre algo que ni siquiera lo habían cometido ellos y regresan para que Marcos se meta en otro problema. Entonces, esto hace a que lo haga interesante. La verdad sí lo recomiendo, vale mucho la pena leer esta novela. Además de que al momento de que lo lees te diviertes bastante, no es algo que aburra.
Y pues la verdad lo recomiendo muchísimo. Y es este. Bueno, eso es todo. Esa es toda mi reseña de esta novela. Espero que les haya gustado. Gracias.